14, por favor. Josué capítulo 10, le vamos a dar lectura del versículo 7 al 14. Cuando lo tenga, puede glorificar el nombre de Dios. Amén. Y vamos a leerlo de manera alternada estos versículos. Josué capítulo 10, versos 7 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orot, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. En esta hora, Señor, te pido que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros y nos des la sabiduría para poder entender tu palabra y también para el día de mañana vivirla, Señor, en nuestro diario vivir, Padre. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y hermano, puede tomar su lugar. El día de hoy tenemos nuestra lección número 6 de esta serie de estudios, que es los milagros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hemos visto semana a semana cada uno de esos portentos que Dios realizó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hace 8 días, ¿alguien recuerda qué veíamos, hermano? ¿Qué veíamos hace 8 días? Eso fue hace 15 días, sí vimos cuando el pueblo de Israel pasa el río Jordán, eso fue hace 15 días, hace 8 días, los muros de Jericó, ¿verdad? Es importante, hermano, que vayamos recordando lo que vemos cada lección, porque son realmente, ¿verdad?, enseñanzas muy preciosas para nuestro tiempo, porque hoy necesitamos creer en un Dios de milagros. Hoy la iglesia, ¿verdad?, necesita volver a ese primer amor y a ese nuevo nacimiento y a esa convicción de que tenemos un Dios que hace y obra milagros. Así, ¿verdad?, como pudo abrir el río Jordán, así como pudo derribar los muros de Jericó, y así como el día de hoy vamos a ver cómo alargó todo un día. Hoy Dios también puede hacer grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros. Así como sanó los vientres estériles de aquellas 3 mujeres, ¿verdad?, del pueblo de Israel, así hoy Dios puede sanar nuestra vida. Entonces debemos de recordar los grandes hechos que Dios ha hecho a lo largo de la historia y sigue, haciendo. Y el día de hoy tenemos por tema o título: Dios prolonga el tiempo para la victoria. ¿Puede repetir conmigo, por favor? Dios prolonga el tiempo
para la victoria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque nuestro Dios es el Dios del tiempo. Él tiene el tiempo en sus manos y todas las cosas tiene en sus manos, ¿verdad? Él trasciende el tiempo, es más, Él es antes del tiempo, porque Dios es un Dios eterno. Y vemos que esta variable, la variable tiempo, afecta a todos. No la podemos ver, pero sí podemos percibir su efecto, el efecto del tiempo, ¿verdad? Y el efecto del tiempo se ve a través del caos. Y nosotros lo podemos ver en nuestro cuerpo, cómo el tiempo va haciendo su efecto y va haciendo un caos en nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos envejeciendo, porque nos van saliendo canas, se nos va cayendo el cabello, nos vamos encorvando y el tiempo hace caos en nosotros. No podemos ver el tiempo, pero sabemos que existe el tiempo porque hay, ¿verdad?, efectos del tiempo en nosotros. Y cada año que pasa vamos contabilizando nuestros días y vemos cómo esta variable afecta, hermanos. Pero Dios trasciende el tiempo. Dios es antes que el tiempo. Dios es eterno y el tiempo no afecta a Dios. Porque Dios existe desde el siglo hasta el siglo y por el siglo Él es Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Nuestra mente no lo puede entender porque nosotros estamos limitados al tiempo, pero Dios no, hermanos. Entonces vemos cómo Dios puede prolongar el tiempo para la victoria. Y vemos nuestro texto de oro que dice: tuyo. Salmo 74, 16, lo leemos juntos, dice: tuyo es el día, tuya también la noche, tú estableciste la luna y el sol. Salmo 74, 16. Nuevamente dice: tuyo es el día, tuya también la noche, tú estableciste la luna y el sol. Nuestro Dios, cuando glorifica al Señor, hermano, nuestro Dios tiene en sus manos el día y tiene en sus manos la noche. Y Él, debemos entender algo muy importante, que Él, ¿verdad?, estableció el sol, estableció la luna, estableció la tierra en su lugar, estableció todo el sistema solar. Él lo estableció, y no solamente, no solamente el sistema solar, todas las galaxias, todas las constelaciones, todo el universo, hermano, todo fue establecido por Dios. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? Y dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y no sé si usted ha visto una noche estrellada, o a través de un telescopio ha podido ver. A veces, a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de ver con un telescopio, pero si entramos a internet podemos ver constelaciones, podemos ver nebulosas, podemos ver otras estrellas. Y los cielos, hermano, eso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que existe un Dios infinito. Un Dios, así como el universo no tiene límites, hermano, porque hasta el día de hoy no han podido observar los límites del universo, y los científicos dicen que el universo está en constante expansión y está creciendo cada vez más, y así como mueren estrellas, siguen naciendo estrellas. El poder de Dios sigue permanente, hermano. ¿Y eso de qué nos habla? De un Dios infinito, un Dios que no tiene límites. Y muchos podrían decir: pero ¿cómo que en un universo tan inmenso, cómo es posible que no haya vida en otros planetas? ¿Y cómo es posible que solamente en este pequeño planeta Dios haya puesto sus ojos? Yo creo que puso el universo, ¿verdad?, para enseñarnos que Él es infinito, que Él es eterno y que Él es todopoderoso. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios: los cielos cuentan de Dios.
Los cielos nos están diciendo todos los días que existe un Dios poderoso, que existe un Dios eterno y que existe un Dios infinito. Y dice, tuyo es el día, tuya es la noche, y Él estableció el sol y la luna. Y por eso este milagro es muy importante, hermano, porque este milagro es considerado como el más notable de la Biblia o de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este milagro, cuando Josué, ¿verdad?, en medio de la batalla dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y dice la palabra de Dios que ese día el sol se detuvo ahí y la luna no salió por el horizonte, y el día se extendió, hermano, la luz del sol se extendió por casi un día entero. Nos está diciendo, hermanos, que en ese momento todo el sistema solar se detuvo. Porque usted sabe, y a lo largo de los años hemos aprendido que la Tierra, ¿verdad?, está girando a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Imagínense la velocidad de la Tierra, hermano, que ahorita en un segundo ya recorrió 30 kilómetros, ¿verdad?, sobre su propio eje. Y así tarda, ¿cuánto tarda en dar una vuelta en su propio eje completa? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto dura el día? 24 horas, ¿verdad? Y el hecho de que el sol se haya detenido, quiere decir, algunos dicen, bueno, en realidad la Tierra se detuvo, ¿cierto? Puede ser que la Tierra dejó de girar, pero imagínense esa velocidad de 30 segundos, 30 kilómetros por segundo, detener a un cuerpo en movimiento de las dimensiones de la Tierra, dejarlo ahí estático por 24 horas, suspendido, hermano, sobre la nada. Y otros argumentan, ¿verdad?, que se detuvo todo el sistema solar. El sol se detuvo, la luna se detuvo, la tierra se detuvo, los planetas se detuvieron, todo se detuvo por la mano de Dios. Cualquiera de las dos cosas que haya sido, hermano, es un hecho sobresaliente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y en esta lección no vamos a tratar de explicar el milagro ni de tratar de entenderlo, sino creerlo. Creer que Dios es todopoderoso y que tiene aún todos los planetas en sus manos, y todas las constelaciones y todas las estrellas le obedecen y acatan su orden. ¿Por qué es un milagro tan notable? Porque atenta, ¿verdad?, a todas las leyes de la física, a la gravitación, a las leyes de gravitación, a la ley de gravedad, de la Tierra, ¿sí? Y bueno, en esta hora no se pretende obtener una explicación científica, sino creer por fe que este milagro extraordinario ocurrió gracias a la intervención divina. Pero algo muy interesante, hermanos, que Dios no fue, ¿verdad?, el que dijo, ¿sabes qué, Josué? Vas a detener o vas a hacer esta oración. Sino este milagro ocurrió porque un hombre de fe, un hombre valiente y un hombre que estaba en la guerra, se dirige a Dios, ¿verdad?, y se atreve a decir estas palabras: sol, detente. Porque vemos que quien detuvo las cosas fue Dios, fue el poder de Dios. Pero fue a través de la oración de un hombre de fe. Fue a través de Josué que Josué dijo: sol, detente. Y Dios obró a favor de esta oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la oración, mi hermano, del creyente tiene poder. Tiene poder para mover la mano de Dios. Tiene poder para que Dios, ¿verdad?, escuche nuestra oración, porque dice Jesús: porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiremos, hermano, y debemos de creer en la oración. Dios atiende, en esta hora veremos este hecho sobresaliente, cómo Dios atiende a la voz de un hombre de fe. Y por último, que el tiempo y el espacio están en control del omnipotente. Todo el universo está bajo el control de ¿quién, hermano? Del Dios todopoderoso.
Bien, en primer lugar, vemos que Dios siempre va a revelar sus propósitos a los hombres que son fieles. Y Dios trata con gente de acción y valor. Vean lo que dice Josué capítulo 10, versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo con él. En esta ocasión había unos hombres llamados Gabaonitas, y los Gabaonitas habían hecho un pacto con Josué. Ellos iban a ser, así como sus servidores, le iban a trabajar la madera, e iban a trabajar como servidores del pueblo de Israel, con la condición de que el pueblo les brindara protección, ¿verdad? Y Josué accedió a este pacto con ese pueblo. Gabaón no era parte del pueblo de Israel, Gabaón no era parte de la nación de Israel. Los Gabaonitas estaban ahí antes de que Israel llegara, y cuando Israel llega, hace pacto con ellos. Gabaón era un pueblo débil, pero hace pacto con Israel, y Josué se compromete a protegerlo. Y en ese tiempo, el rey de Jerusalén se une y dice: ¿cómo que los de Gabaón se unieron con los de Israel? Y se reúne, ¿verdad?, a otros pueblos. En total 5 reyes reúnen para decir: ¿saben qué? Vamos, 5 naciones, 5 pueblos, dicen: vamos en contra de los de Gabaón y vamos a destruirlos. Gabaón se entera, acude a Josué y pide la ayuda a Israel y le dice: ¿sabes qué? Ayúdame, tú hicimos un pacto y tú me ibas a proteger. Imagínense, hermano, no era una lucha ni siquiera de Israel, era una batalla de Gabaón, pero había un pacto. Y Josué, ¿verdad?, y el pueblo no dudan en acudir. Y dice: y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres, ¿qué, hermano? Valientes. ¿Sí? Lo lea, dice: subieron todos los hombres, ¿qué, hermano? Todos los hombres valientes. Ni siquiera era una guerra por ellos. No iban a defender su territorio, no iban a defender a sus familias, iban a defender la familia de otros pueblos, de otra nación. Mas sin en cambio, Josué atiende al llamado de auxilio de esta gente. Entonces, vemos aquí hombres de acción, hombres que toman decisiones, hombres que no se acobardan ante la situación. Eran 5 reyes, eran 5 pueblos, eran 5 naciones que se estaban uniendo para combatir, para pelear. Los superaban en número, los superaban en fuerza, mas sin en cambio Josué se levanta con el pueblo de Israel y dice: vamos a pelear. Porque no importa el enemigo, cuando sabemos que el Dios que está con nosotros es todopoderoso. Porque así puede ser un gigante, ¿verdad? Como el caso de Goliat, que era un gigante. Pero David estaba convencido de que él le servía a Jehová de los ejércitos. Y se enfrenta a ese gigante más fuerte que él, más preparado, ¿verdad?, humanamente hablando, y se enfrenta con una honda y con un palo. Pero Dios le da la victoria, porque Dios quiere gente, ¿verdad?, que se atreva, gente que accione, gente que no se quede solamente pasivamente observando, sino que tome el riesgo, tome las riendas, ¿verdad?, y obre, haga algo. Dios trata con gente que avanza. Si nos damos cuenta en la palabra de Dios, los hombres que Dios usa eran hombres que avanzan, hombres que no se quedan estancados, hombres que no se conforman o se quedan en una actitud estacionaria, sino que eran hombres que actuaban, hombres que tomaban la iniciativa, hombres que se levantaban, hombres que a pesar de que hubiese peligro y temor en ellos, tenían el valor de enfrentar las situaciones. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios quiere hombres valientes, hermano, y requiere que nosotros seamos hombres de valor, hombres que nos accionemos,
Y por eso Romanos dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Pero nos está, ¿verdad?, la palabra de Dios invitando a despertarnos y a que accionarnos, a motivarnos, hermano, a activarnos. Entonces vemos aquí cómo el pueblo se pone en marcha apoyando a su líder. Israel, Josué le dice, vamos a la guerra, los hombres se levantan y todos los hombres de guerra y los hombres valientes acuden a ese llamado. Vemos que no se obtienen victorias con un pueblo cobarde o fluctuante. Santiago 1:8, por favor, si alguien me puede ayudar a leerlo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, hermano. El hombre de qué, hermano? Doble ánimo. ¿Cómo es? Inconstante, ¿verdad? El que es de doble ánimo, el que cuando llega el problema dice, no, yo no sigo más, ya no puedo más, yo aquí me quedo. No, son un montón, son muchos. No, es muy grande el problema, yo no puedo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es un hombre fluctuante. Un hombre que ahorita dice, sí, está animoso, ¿verdad? Y vamos a echarle ganas, y vamos a hacer esto, y vamos a trabajar en la obra, y vamos a salir a predicar, y vamos a evangelizar, y vamos a hacer proyectos, y está animado, está motivado. Pero el primer problema, la primera adversidad, el primer tropiezo, la primera frustración, y ya tiran la toalla. No, ya no voy al templo, ya me sentí, porque ya no me saludaron bien, porque no hubo respuesta, porque no me apoyaron, porque el pastor no me hizo caso. ¿Y qué pasa? Se desanima. Pero Dios no quiere ese tipo de hombres. Dios quiere hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando hablo en general, valientes, que a pesar de la frustración, a pesar, ¿verdad?, de los peligros, a pesar de las luchas y las pruebas, sigan y sigan adelante. ¿Amén? Que no se detengan en el camino de Dios, sino que sigan en la fe. Y esas personas son las que obtienen victoria. Son las que al final pueden decir, yo pasé por esto, pero Dios hizo un milagro en mi vida. Dios actuó de esta manera en mi vida. Dios me ayudó, ¿verdad?, a salir adelante. Entonces, eran los amorreos, ¿verdad?, contra los gabaonitas, y 5 reyes de estas naciones se habían reunido contra ellos. Pero Dios, vemos que le revela el propósito a Josué y el camino de acción. Y cabe notar que no es verdad, no le dice, no, quédate nada más contemplando. Dios no le dice, contempla lo que va a pasar, o estate quieto, ¿verdad? Sino que le dice, tienes que levantarte y tienes que ir a pelear. Tienes que tomar las armas, tienes que tomar la espada, tienes que tomar el escudo, tienes que alistarte, tomar las lanzas e ir a pelear. Amén. Dios revela su propósito en el camino de la acción. Tienes que actuar, no en la comodidad de la contemplación, ¿verdad? Es decir, Dios siempre nos llama a actuar, hermanos. Dios siempre quiere que nosotros actuemos. Dios va a obrar, sí, pero Dios quiere que actuemos. Dice la palabra del Señor cuando dice, pacientemente esperé a Jehová. Esa palabra paciente no es en el contexto que nosotros la entendemos. Muchas veces nosotros entendemos la palabra paciencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento que la fe produce paciencia. Pero la palabra paciencia en la Biblia no es una paciencia pasiva en la cual me siento a esperar qué pasa, sino que la paciencia habla más de una templanza, habla más de un soportar la lucha, ¿verdad? Cuando viene una tormenta y echo todas mis fuerzas para marchar en contra de la corriente, en contra de los fuertes vientos, hasta que pase la tormenta. Es como, por ejemplo, cuando tu hijo está enfermo y le das un medicamento, ¿verdad?
le damos, a lo mejor tiene una infección y tiene temperatura, y tú le das un medicamento, le das penicilina para que empiece a actuar, pero no actúa inmediatamente, ¿verdad?, esa penicilina sobre tu hijo, sino que sabes que va a llevar un tiempo para que actúe. Pero ¿qué hacemos los papás en ese tiempo que esperamos? Nos vamos a acostar y nos dormimos, ya le di el medicamento, ya hay que se le baje solita la temperatura. ¿Qué hacemos? Si tocamos, ya tiene 38, quítale la ropa, agua fría y su baño de agua fría, ¿verdad? Hasta que se le baje. Ya que se le bajó, abrígalo, acuéstalo, dale paracetamol. Pasa una hora, lo vuelves a tocar. Y otra vez ya se le subió la temperatura al niño, son las 1 de la mañana, al otro día tienes que ir a trabajar, pero ¿qué haces? ¿Te vas a dormir? No, ¿verdad? Estás esperando a que haga efecto el medicamento, pero mientras no te puedes dormir, no puedes irte a descansar porque corre el riesgo, ¿verdad?, de que pase algo más grave. Ese tipo de paciencia, esperas. Ese tipo de espera, estás esperando a que el medicamento haga efecto, pero mientras tanto tomas acciones, tomas precauciones, tomas medidas, trabajas en el problema, trabajas en ello, ¿verdad? A ese tipo de paciencia se refiere la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestro español no hay un vocablo que describa a precisión esa acción, por eso le llaman paciencia, ¿verdad? Esperar pacientemente. Entonces, nunca es en la comodidad de la contemplación. Cuando tu hijo está enfermo, no te sientas a contemplar cómo sufre los síntomas, ¿verdad? Si tiene temperatura, haces acciones para que eso se le baje. Entonces, Dios nos está llamando a actuar. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Y espero haber sido claro en el ejemplo, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, hermano. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿verdad? La certeza de lo que se espera. Estás esperando que Dios obre, estás esperando que Dios actúe, estás esperando, ¿verdad?, ver la gloria de Dios en tu vida. Y tienes la certeza que sí, estás por el valle de sombra de muerte, estás en el fondo, en el lodo, pero tienes la certeza, como Job dijo, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Y aún deshecha esta mi piel, porque tenía una sarna maligna, ¿verdad? Y la piel se le estaba cayendo, y él decía, y aún deshecha esta mi piel, en mi carne, es decir, aún en esta tierra, en esta situación que me encuentro, dice, en mi carne voy a ver a Dios. Eso es fe, hermano. Ese hombre había perdido su familia, había perdido su casa, había perdido sus hijos, había perdido su esposa, había perdido su salud, pero él dice, aún deshecha esta mi piel, aunque mi cuerpo se deshaga, en mi carne voy a ver la gloria de Dios. Ahora mis ojos te ven. Después dice, ¿verdad, hermana? Ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque obtiene la victoria gracias a su fe. Así es, hermana. Los que tienen fe pueden ver la victoria y la gloria de Dios. Bien, vamos a ir un poquito más rápido. Número 2, las garantías divinas infundan valor y confianza. ¿Por qué Josué se levanta y va a la guerra aún sabiendo que está en desventaja? Veamos lo que dice nuevamente, por favor, ahí en Josué capítulo 10. En el verso 8, por favor, si alguien lo puede leer. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Gracias, hermano. Entonces vemos que Josué se levanta, Josué toma acción en el problema, con él los hombres valientes, y Dios le revela su voluntad y le dice,
no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y las garantías divinas, ¿qué pasa? Infunden valor y confianza. Dice el verso 9, y Josué vino a ellos. Es decir, Dios, Él se levanta y Dios le confirma y dice, no te preocupes porque vas a salir triunfante de esto. ¿Y qué hace Josué? Toma valor y se enfrenta al problema, se enfrenta en la guerra, se enfrenta a la situación difícil, aunque no estaba en sus capacidades, hermano, pero toma valor. Dios nos ha prometido la victoria a nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dice Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, hermano, Dios nos ha prometido la victoria. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos las promesas de Jesús, tenemos las promesas de Dios, que al final Él nos va a dar, ¿qué, hermano? La victoria. Y esto debe de infundir en nosotros valor y confianza. Vemos que la resolución de Josué para ayudar a los gabonitas es el resultado del estímulo que recibió de las promesas de Dios. Amén. Dios, hermano, por eso es importante leer la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar promesas. Y esas promesas deben estimular, ¿verdad? Estimulan nuestra fe, estimulan, nuestra confianza en Dios, y entonces podemos enfrentarnos a la vida con valor. Dios animó a Josué a envolverse en aquel conflicto, dándole la seguridad que saldría vencedor. Vemos que esto en ningún momento elimina el poder del enemigo. Cuando David se enfrenta a Goliat, vemos que Goliat no deja de ser un gigante, no deja de ser un hombre fuerte, no deja de ser un hombre adiestrado en la guerra, no deja de ser un hombre diestro con la espada, y su espada no se queda sin filo, ni su lanza, ¿verdad? Se queda sin el poder de matar a David. Ciertamente los enemigos que enfrentamos en la vida cristiana son fuertes, y el hecho que Dios esté con nosotros no les quita el poder, pero tenemos un Dios que es más poderoso que todas las cosas. No que nosotros nos volvamos más poderosos que ellos, porque nos debemos reconocer que nosotros seguimos siendo débiles. Nosotros seguimos siendo débiles, pero cuando creemos que es por nuestra capacidad, corremos el riesgo de no darle la gloria a Dios. Corremos el riesgo, ¿verdad?, de cuando decimos, ya soy más fuerte, ya tengo más fe, ya oro más, ya estoy más consagrado. No, hermano. Debemos de conocer, ¿verdad?, que delante de Dios no somos nada, y que toda la gloria y todo lo que obra Dios es por Él y para que su nombre sea bendito y para que su nombre sea glorificado. Y nunca debemos de perder eso de vista, ni tampoco perder de vista que nuestros enemigos son fuertes. Porque la palabra de Dios dice, porque el diablo anda como león rugiente, buscando ¿a quién devorar, hermano? ¿Y a quién se va a devorar? ¿A quién se devora el león? En la naturaleza, ¿verdad? Devora al ñu o a la cebra más débil, la que está descuidada. Pero tiene el poder, ¿para qué, hermano? Tiene el poder para devorarnos. Anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando que nos descuidemos. Por eso debemos de tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos de ella. Por eso Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este desierto.
Amén. Debemos de confiar en la presencia de Dios. Y cuando David se enfrenta al gigante, dice: tú vienes con espada y jabalina, mas yo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No dice: mas yo vengo con mi onda y mi puntería, sino dice: mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No perdamos esto de vista, hermano, y no nos confiemos. Nos enfrentamos a enemigos más fuertes que nosotros. Romanos 8, 31, 37, por favor, si alguien me apoya. 8, 31 y el verso 37. Por separado, por favor. Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el 37, por favor. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, hermana. Aquí vemos que dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Y ahí da, entre el 37 y el 38, da una serie de listas, ¿verdad? Dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. Entonces nos enfrentamos a enemigos más fuertes que nosotros, pero Dios está de nuestro lado. Amén. Dios está de nuestro lado, y sobre todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Nunca perdamos eso de vista. Lucas 12:32, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cómo nos dice aquí Jesús? Manada pequeña, ¿verdad? Dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. A Dios le ha placido, en su soberanía, le ha placido darnos la victoria. En su soberanía le ha placido a Dios darnos el reino. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque no somos merecedores, hermano. Es por su amor, es por su gracia, es por su misericordia, es porque a Él le ha placido como soberano del universo. Amén. Entonces, demos gloria al Señor. Y Romanos 6, 10 al 20 revela una lucha desigual en la que necesitamos, ¿de quién? Necesitamos del Dios Altísimo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, dominios, ¿verdad? Huestes de maldad. Ve, hermano, no tenemos ni siquiera una lucha en la que podríamos enfrentarnos cuerpo a cuerpo, porque dice: no tienes una lucha contra carne ni sangre, sino que tu lucha es espiritual. Dice Dios: tienes una lucha contra principados, potestades, señoríos y todos estos rangos, porque son rangos espirituales, ¿verdad? Nos está hablando de seres que tienen cierta categoría, que son príncipes o principados, que son dominios, que tienen el control sobre ciertas cosas, que son señores, ¿sí? Y si usted ve, todo nos habla de seres que tienen poder, pero Dios es más fuerte y más poderoso. ¿Son más fuertes que nosotros? Sí, pero Dios, el Dios en quien confiamos, es más poderoso y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Y los exhibió públicamente, despojándolos de todo poderío. Entonces, Dios exhibe poder. Pasamos al punto número 2, hermano. Dios exhibe su poder milagroso. Antes de parar el sol, vea lo que la acción divina, antes de que Josué pare el sol y ocurra ese milagro, vea lo que sucede ahí en el verso 10, Josué capítulo 10, verso 10.
dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube por Ed-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. ¿Quién hizo esto, hermano? Jehová. Jehová. Vean los verbos que vienen ahí. Estos verbos vienen en imperativo y describen la acción divina. Dice: los llenó. Dios, ¿verdad? Está un verbo, es una acción que hizo Dios. Dios los llenó de consternación delante de Israel, es decir, les infundió un temor. Les infundió un temor cuando vieron que venían los de Israel. Esas naciones numerosas que estaban congregadas tuvieron temor, porque dijeron: no viene Gabaón solo, viene Israel con ellos. Y entonces sienten ese temor, esta consternación. Y dice que no solamente hizo eso Dios, y los siguió con gran mortandad, y los siguió por el camino. Todavía les infunde temor, los hiere con mortandad, ¿verdad? Y ellos huyen y Dios los persigue. Porque Dios hace huir a nuestros enemigos de delante de nosotros, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice Santiago: echa pues tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Israel era un pueblo labriego, ¿verdad? No se dedicaba exclusivamente a la guerra, ¿sí? Por eso Jehová iba enfrente de él peleando. Éxodo 14:14. ¿Qué dice, hermano? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Esta es una promesa de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ansiosos, preocupados, estresados, deprimidos. ¿Verdad? Hoy es común en la sociedad o en nosotros incluso, ¿verdad?, sufrir estos padecimientos: estrés, depresión, angustia, ansiedad. Son los males del día de hoy. Pero dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios nos va a dar la victoria, hermano. Aun cuando ellos hacían una pequeña parte, porque lo que hablamos en un principio era necesario combatir. Aunque ellos hacían una pequeña parte para combatir al enemigo, su defensa no dependía de sus armas, ni de su destreza, ni de la estrategia que ellos llevaban como nación, sino dependían de la intervención divina. Nosotros, hermano, dependemos de la intervención divina. Podemos hacer algo, podemos hacer cosas, ¿verdad? Pero siempre debemos entender que Dios es el que actúa, el que obra. Por favor, si alguien me puede leer Jeremías 21, del 4 al 6. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestra mano, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla, y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Gracias. ¿Hasta el 6? Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Gracias, hermana. Aquí vemos cómo cuando Dios quita su protección, cómo terminó Israel, hermano, Judá, en las manos de los babilonios. Entonces la victoria de Israel siempre dependió ¿de qué? De la protección divina, de la intervención divina. Cuando los saca de Egipto es Dios, cuando los introduce en Canaán es Dios, cuando derrotan a los filisteos es Dios, ¿verdad? Todo debemos entender que las victorias son de parte de Dios. Entonces la victoria es producto del poder de Dios en acción. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios mandó un granizo
Y mientras, dice el verso 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel, que ellos mataron a espada, ¿verdad? Fueron más los que murieron por esas piedras que eran granizo, ¿verdad? O bueno, aquí dice esas piedras, déjenme volver a leerlo, las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Fueron más las personas que mató Dios a través de ese granizo, a través de esas rocas, esa lluvia de piedras, que todo lo que los israelitas pudieron hacer. Entonces, la victoria es producto del poder de Dios en acción. De nuestra parte se requiere que confianza y paciencia para esperar en su defensa. Ya lo que comentábamos, ¿verdad? Necesitamos creer en Dios, confiar que Dios va a actuar y esperar pacientemente. Hacer lo que nos toca hacer, ¿verdad? Hacer lo que nos corresponde, a tomar acciones en lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, y al final Dios actuará a favor de nosotros. Entonces, nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos, al final de cuentas, inútiles para dominar el mal, sino del poder de Dios, que Dios actúa sobre nosotros. Hermano, si queremos vencer, debemos, ¿verdad?, de entender que por nuestros esfuerzos no lo vamos a poder lograr. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Por eso dice Jesús antes de irse: no se vayan de Jerusalén, no se vayan de este lugar, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido, cuando Él venga, ¿verdad? Y entonces me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y hasta lo último, en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos ya creen al Señor? Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer a nuestros enemigos. Es a través de Dios que podemos obtener la victoria. Continuemos. Entonces, la defensa de Dios supera los esfuerzos humanos. En la acción de Dios no hay casualidades. No es el lugar donde se encontraba Azeca y Maceda, eran montañas de aproximadamente 250 metros. Eran caminos rocosos y era propicio para los deslaves. Es decir, cuando ellos pasaron por ese lugar, lo que ocurrieron fueron deslaves de piedras. Y esos deslaves de piedras fueron lo que mataron, ¿verdad? El pueblo iba huyendo por esos caminos, por esas montañas llenas de piedras. Y la geografía, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que marca nuestra guía, dice que eran rocosas y era propicio para derrumbes. Entonces, no fue casualidad que el enemigo haya pasado por esos caminos, sino habla de una causalidad. Es decir, cuando hablamos de causalidad, hay alguien que está causando las cosas, hay alguien que está provocando las cosas. ¿Y quién es ese alguien que hace las cosas? Dios. Amén. Dios es el que tiene el control sobre todos. No es casualidad, hermano, que usted esté hoy aquí. No es una casualidad, es una causalidad. Es algo que fue provocado, usted fue motivado, y es Dios el que quiere obrar en su vida, es Dios el que quiere hoy hablar en su vida, es Dios el que quiere que usted, ¿verdad?, entienda que debemos de depender de Él. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un plan trazado para usted, y no es casualidad que usted haya conocido de Cristo, ¿verdad? Es algo que fue causado por la voluntad divina. Amén. Corresponde a nosotros hablar, decidir, ¿verdad? El hombre es constructor de su destino. Yo decido, ¿verdad?, cómo actuar ante esas situaciones. Entonces debemos entender que todo está bajo el cuidado y las manos de Dios, que Dios es un Dios de orden. El lugar donde se desarrolló la batalla entonces favorecía
a ese deslave de piedras. Cuando Dios actúa, su poder excede aún nuestras limitaciones. Como comentábamos en un inicio, el pueblo estaba limitado. El pueblo estaba limitado en número, en fuerzas, en armamento, en estrategia, pero cuando Dios actuó, Dios le dio la victoria a su pueblo. Entonces, cuando Dios actúa, nuestros adversarios son reducidos a la nada por el poder de Dios. Dios es más grande que cualquier cosa, hermano. Dios es más grande que las enfermedades. Dios es más grande que las crisis económicas. Dios es más grande que la depresión. El amor de Dios excede todo conocimiento. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque cuando Dios actúa, esas adversidades se vuelven en nada. Y usted puede recordar aquellos momentos difíciles, ¿verdad?, que pasó, y hoy son nada para la honra y gloria del Señor. Amén. Hoy son nada para la honra y gloria de Dios, porque el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Dios nos ha dado la victoria. Y número 3, vemos que Dios honra a los creyentes fieles. Dios honra, hermano, a los creyentes que son fieles. Vemos que el creyente, debemos entender algo muy importante, que el creyente, hermano, es investido de autoridad. Debemos entender algo. Y aquí no me quiero, a veces es un poquito controversial, ¿verdad? Porque actualmente hay doctrinas, filosofías, pensamientos, corrientes que en las oraciones hablan con mucha autoridad. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado a algunos que dicen: yo decreto, y lo que yo desato, ¿verdad?, en tu vida, y decreto en tu vida, y hablan con esa autoridad. A ese tipo de autoridad no es a la que me estoy refiriendo, porque el único que puede decretar las cosas es Dios. El único que puede determinar, porque es el único soberano en el universo, es Dios. No hay nadie más. ¿Quién decreta si vives o mueres? Dios. Dios es el único que lo puede decretar. Yo no puedo decretar, llegar sobre una persona y determinar algo específico sobre ella. Y veía el caso, ¿verdad?, de un cantante cristiano que le decretaban: y yo decreto que el cáncer se va. Y llegaba otro: y yo decreto que el cáncer se va, yo decreto. Y lamentablemente, ¿verdad?, o tristemente, este cantante muere. Porque el único que puede decretar si vives o mueres, ¿quién es? Dios. Entonces debemos entender el tipo de autoridad de la cual somos investidos, ¿verdad? Vemos que el portento que estamos estudiando es un milagro combinado entre Dios y un fiel creyente cuya fe es honrada por Dios. ¿Qué es lo que Dios honra? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice el apóstol Pablo: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que honra a Dios? Honra la fe. Dice Jesús: si tuvieses la fe como la de un grano de mostaza, que es el grano más pequeño de las hortalizas, y dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña: échate al mar, y la montaña se movería al mar. Pero ¿qué necesitas tener? Fe. No necesitas decir: yo decreto, y hacer una oración con mucha autoridad. Lo que necesitamos es tener una fe verídica, una fe verdadera, una fe fidedigna, hermano, en nosotros. Realmente creer con todo nuestro corazón que Dios existe y que Dios recompensa a aquellos que le buscan.
y que Dios va a obrar a favor mío, es creer, ¿verdad? Entonces vemos que Dios honra porque este hombre se para con autoridad. Vamos a leer lo que dice para entender, ¿verdad? Un poquito más. Entonces, verso 12, entonces Josué habló a Jehová. ¿Qué hizo Josué, hermano? Habló, es decir, hizo una oración. Porque la oración, ¿qué es? Así es poderosa, hermana, gracias, efectivamente, pero la oración es hablar con Dios. A través de la oración hablamos con Dios, y dice aquí, entonces Josué habló a Dios el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y entonces dijo delante de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Este hombre hace una petición a Dios. Este hombre habla con Dios, tiene ese encuentro con Dios, esa oración, y entonces con esa autoridad que viene de parte de Dios y esa fe que él tiene, puede decir: sol, detente. Sol, detente. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque el sol se detuvo. Y le digo, no vamos a meternos en explicaciones de que si la Tierra dejó de tirar o todo el universo. El sol se detuvo. Es lo que dice la palabra de Dios. Ve el verso 13. Y el sol se detuvo. Se quedó ahí, hermano. Ahí se quedó fijo el sol. Ese astro inmenso que nos da calor y vida, ¿verdad? A través de él. Dios proporciona esto. Pero cuando este hombre le dice: sol, detente, este astro, ¿verdad?, se detiene. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque si tú le dijeras a una montaña: muévete y échate a la mar, dice Dios, la montaña se movería. Y aquí lo vemos, este hombre diciéndole al sol que se detenga, y el sol lo hace. Josué se dirigió a Jehová para ordenar la prolongación del día. Ya no había más dudas en él. Ahora él estaba seguro que tenía el respaldo de Dios. Él estaba seguro que Dios lo había escogido, que Dios lo había llamado, que Dios lo había puesto en ese lugar. Y con esa seguridad, en esa certeza de que es un siervo de Dios, entonces actúa, obra, ordena. ¿Pero por qué, hermano? Porque había visto que Dios estaba, ¿qué?, respaldándolo. Amén. Dios estaba, ¿qué haciendo con el hermano? Respaldándolo. Entonces, bajo esa autoridad, bajo ese respaldo, bajo esa cobertura divina en la que el creyente puede tener autoridad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Podemos tener autoridad cuando Dios, sentimos ese respaldo de Dios. Le digo, vamos a discutir si fue el sol o la tierra quien se detuvo, pero no vamos a entrar en detalles. Cualquiera que sea la explicación, cualquiera que sea científica o la que usted haya escuchado, desde la perspectiva científica, lo importante es que no hubo un día más largo en la historia que aquel día. No hubo un día más largo en la historia que aquel día. Y hablamos de la prolongación de la luz del día, ¿verdad? Sabemos que a qué horas oscurece regularmente, hermano. A las 6 de la tarde, 7 de la tarde, de la noche, a las 8 de la noche ya está oscuro. Pues ellos, ¿verdad?, eran las 8, las 9, las 10, medianoche, 1 de la madrugada, 2, 3, 4 de la madrugada, ¿y qué? Y el sol seguía ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo cierto es que no hubo un día más largo en la historia que ese día. Porque dice que duró prácticamente otras 24 horas, es lo que da a entender, ¿verdad? Se pospuso, dice el verso 13, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahí se quedó, ¿verdad? Casi un día entero. Gloria a Dios porque Dios es soberano y puede hacer como quiere cuando se trata de actuar en respuesta a la fe. Dios es soberano y cuando encuentra fe, Dios actúa.
Una vez Jesús iba caminando y la multitud se agolpaba sobre él. Y de repente se para y dice: alguien me tocó. Alguien me tocó. Y sus discípulos dicen: Señor, ¿cómo que alguien te tocó? Si todos te venimos apretando, todos venimos aquí atrás de ti, ¿cómo que alguien te tocó? Alguien me tocó porque acaba de salir virtud de mí. ¿Por qué? Porque había una mujer que dice que tenía un flujo de sangre por años y había gastado toda su fortuna en médicos, pero no podía ser sanada. Pero ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y con esa fe se acercó a Jesús, y yo me imagino que ahí entre la multitud, ¿verdad? A lo mejor ahí acostada, tirada, ¿verdad? Toca el manto y dice: lo logré, lo toqué. Y en ese momento el flujo cesó. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque la fe es poderosa, hermano. Dios puede hacer cuando quiera, cuando se trata de un actuar con fe. Y es lo que Dios quiere de nosotros: fe, confianza que Dios puede hacer todas las cosas. Esto nos inspira a creer que podemos actuar con autoridad como creyentes si en verdad le creemos a Dios. Veamos algunos textos. Mateo 21, 22, por favor. Debemos actuar creyendo. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gracias, hermana. Todo lo que pidieres en oración, ¿cuál es la única condición? Tener fe. Y entonces lo vas a ¿qué? A recibir. Gloria a Dios por ello. Y con esto terminamos. Las señales son evidencias del poder de la fe. Los milagros son evidencias del poder de la fe. El sol se detuvo y la luna se paró, afirma el texto bíblico, y fueron estas evidencias de que Dios había escuchado a su siervo Josué. El sol no se ponía y la luna no salía en el horizonte porque Dios atendió la voz de un hombre. Como creyentes se nos ha dado la misma autoridad por el Espíritu Santo. Tenemos la misma autoridad por el Espíritu Santo. Las señales no son para producir fe. Los milagros no son para producir fe, hermanos, sino para testificar de ella. Es decir, porque tengo fe, ocurren milagros. Y el milagro es un testimonio de que el hombre que está orando es un hombre de fe. ¿Sí me explico? Es decir, no va a ocurrir el milagro para que yo pueda tener fe. No, así no funciona. El milagro ocurre como testimonio de que la persona que está orando, o la persona, el ministro que está ahí, tiene fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es el testimonio de que hemos creído en un Dios vivo. Las señales y prodigios que hoy ocurran es un testimonio de que creemos en un Dios que, hermano, en un Dios vivo. Por lo tanto, las señales deben de seguir al creyente. A veces seguimos las señales, seguimos al hombre que predica y que hace milagros, seguimos las señales. No, las señales deben de seguir al creyente. Y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán, y echaréis fuera demonios, y si comieres cosa mortífera no te dañará. Sobre los enfermos pondrás las manos y estos sanarán. ¿Cuántos creen esto? Amén. Pues entonces actuemos, hermano. Oremos por los enfermos, oremos por los que están prisioneros por el maligno. Actuemos en fe y Dios va a obrar victoria. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Y vamos a orar vamos a orar por el regreso a clase de los pequeños, ¿verdad? No vamos a pedir que pasen aquí por obvias razones, pero vamos a orar por ellos, hermano, y también ponerlos en las manos de Dios este regreso a clases. Algunos van a regresar de manera presencial, otros van a seguir tomando clases en sus casas, ¿verdad? Pero cual sea, que sea de bendición, que la decisión que tomen los padres sea de bendición para los pequeños. Oremos de favor, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta palabra, Dios, porque hoy tú nos alientas,
Alimentas nuestra fe, Señor. Y como decía aquel hombre, Señor, creo, ayúdame en mi credulidad, ayúdame a que mi fe crezca, ayúdame, Señor Jesucristo, a que yo pueda tener la certeza, la convicción de que tú eres real, eres verdadero y que